Y yo quería decirte que muchas veces a las personas, cuando le hablamos de traumas, les viene a la cabeza accidentes, les viene a la guerra, cosas muy graves. Pero a veces también los traumas pueden venir de acciones cotidianas que tal vez no nos damos ni cuenta. Yo quería empezar preguntándote qué es exactamente un trauma para que la gente lo pueda entender. Pues bueno, lo has empezado muy bien dicho, ¿no? Es decir, tenemos esa tendencia a pensar que el trauma efectivamente son estas cosas grandes, guerras, tsunamis, pues terremotos, violencia, abusos, secuestros, pero el trauma también puede venir de lo cotidiano, ¿vale? De lo que pasa en el día a día, desde niños hasta, en la vida adulta, ¿no? El no ser vistos, el ser juzgados en la infancia, por ejemplo, situaciones emocionalmente que nos desbordan, pero algo muy importante que parece ser que se pierde la pista es también lo que no se da, ¿no? Entonces, el trauma es el resultado, es decir, la huella que deja esa situación, porque veremos también que la situación en sí misma tampoco tiene por qué ser traumática. Todos sabemos que una misma situación a todas las personas no les afecta de la misma manera por diferentes circunstancias, ¿no? Pero lo importante es darnos cuenta de esto, de no juzgar, ¿no? Por qué a unos sí y a unos no, sino que nuestro reto es entender por qué a unas personas les afecta y por qué no. Y que no solamente es la potencia que tiene el evento en sí, ¿vale? Y que no solamente es lo que se da, sino también lo que no se da. Y que tenemos que pensar en trauma como un continuo, ¿no? Las cosas no son blancas o negras, sino del 0 al 10, qué situación se ha dado, cómo ha respondido, porque es la huella que deja el residuo, la sombra en el pensamiento, en la emoción, en el cuerpo, en la conducta, en el comportamiento. Qué potente. Has dicho algo que de verdad me sorprende, porque has dicho que ya no es tanto en la acción en sí, sino a veces en lo que no, o sea, no tanto en lo que sucede, sino también en lo que no sucede, ¿no? Yo pensaba que un trauma iba asociado a una acción, es decir, algo que nosotros vivimos, algo que sufrimos, que tiene una repercusión en nuestra vida. Y la verdad que no me esperaba que fuera esto. A veces en lo que uno se fija, ¿no? Por ejemplo, en la infancia, dices, pues abusos o que peguen a los niños, ¿no? Pensamos siempre en grande, ¿sí? Pero es que resulta que un niño en el que sus padres están ausentes, que cuidado, que no significa que no lo quieran, ¿no? A este niño. Es simplemente que por X circunstancias los padres están ausentes, han sido criados por abuelos, por tíos, que obvio les quieren y lo hacen lo mejor posible, eso no significa que el deseo de ese niño fuera eso, ¿no? Entonces, a veces, no, que papá está viajando, no, que es que se ha ido a buscar dinerito para que tú puedas ir al cole o puedas ir a las excursiones. Hay a veces luego los adultos que dicen, es que me sentía culpable, ¿no? Porque, en definitiva, parecía que mi padre no estaba en casa porque me tenía que comprar cosas a mí, ¿no? Entonces, al final, todo el mundo que su padre o su madre vive una situación laboral reacciona o responde igual. No, pero tenemos que darnos cuenta de que eso es posible y eso va a afectar después en la vida adulta, ¿no? Es decir, sabemos que va a tener unas consecuencias en la forma luego de relacionarse con sus iguales. Primero el apego es vertical con el padre y la madre, luego el apego es horizontal. Entonces, la forma que yo tengo de relacionarme en pareja o con mis amigos va a depender, ¿no? Va a influir esa forma en la que yo, me vinculé con mi padre o con mi madre. Entonces, a veces las personas no llegan a consulta, no, mira, es que he sufrido este terremoto. No, es que mira, no sé, me fallan las relaciones, no sé poner límites, no tengo seguridad en mí mismo. Entonces, claro, hay que ir tirando para entender por qué te pasa lo que te pasa más allá de las circunstancias del presente. Y a veces eso lo tenemos que revisar en hace 20 años o 30 años, lo que nos da la pista de que el tiempo por sí solo no cura las heridas, ¿no? Entonces, es importante hacer ese viaje no para buscar culpables, algo que dejamos muy claro, sino para entender nuestra historia, porque una vez que la entendemos, podemos buscar mejores soluciones, ¿no? Y darnos cuenta de que una cosa es la niña, cómo actuó la niña con sus habilidades o falta de habilidades, y otra cosa es qué potencial tiene la adulta, ¿no? Porque a veces nos encontramos adultos comportándose con el foco de la niña. Total. ¿No? O del niño. Qué interesante me parece. Bueno, creo que tenemos ya un muy buen punto de partida. Quiero seguir ahora preguntándote si todos los traumas son iguales de graves, porque tú defines que hay como dos tipos de traumas, ¿no? Los traumas con la T grande
y traumas con la T pequeña. Si nos Sí. lo puedes explicar. Bueno, en los que nos dedicamos, ¿no?, al trabajo con trauma en psicología, pues bueno, nuestras formaciones, no es algo que diga yo personalmente, sino efectivamente pues hay traumas con T mayúscula, trauma con T minúscula, que no significa que el trauma con T mayúscula sea mejor o peor, ¿no?, que la T minúscula, simplemente es por diferenciarlos. Vale. Porque son situaciones que pueden ser como puntuales, ¿no?, y evidentemente de una gran intensidad, y otras pues pueden ser como más sutiles y más mantenidas en el tiempo, ¿no? Y yo incluso diría que estas son las que traen más problemas en el sentido de que como la gente las ha normalizado, ¿no? Yo he vivido en un entorno en el que, no sé, mi padre gritaba a mi madre, o había problemas de alcohol, o había problemas de maltrato, o había ausencias, o eran evitadores, o nunca me preguntaron, o si me pasaba algo, siempre, bueno, era como relativizar. Pues al final eso va dejando ahí como gotita a gotita, bueno, pues una influencia, ¿no?, por decirlo de alguna manera, que no condiciona, o sea, no determina, ¿no? Lo que tenemos que transmitir es, no tiene por qué determinar si lo trabajas, pero obviamente va a influir, ¿no? Y que es multicausal, hay varias razones por las cuales, ¿no? Pero he traído un baúl, el baúl de los recuerdos. Eso me encantó. Cuando me lo has explicado, digo, me encanta. Más que nada para que nos cuentes, ¿no?, un poco qué situaciones, ¿no?, nos pueden provocar un trauma. Porque yo creo que las personas cuando lo pueden tener como más claro, ¿no?, como tienen como una lista, se pueden reconocer más, ¿no?, para quitar esas historias un poco que han normalizado, ¿no? Entonces, tenemos por un lado las situaciones por acción, ¿vale? Vale. Tengo aquí todas anotadísimas. Así no nos dejamos ni una. Que son experiencias que implican pues una agresión, un peligro, un daño como directo, ¿no? Y aquí tendríamos el abuso físico, sexual o emocional, de diferente índole, del 0 al 10, ¿no? Vamos a pensar siempre en un continuo. La violencia doméstica o presenciar, pues evidentemente violencia entre adultos. Accidentes de tráfico o laborales. Catástrofes naturales, tenemos las inundaciones, los incendios, los terremotos. Y ahora, en estos tiempos que corren en España, más conscientes, ¿no? Sí, totalmente. Experiencias médicas invasivas, dolorosas, sin un acompañamiento emocional. Muchas veces he tenido que procesar, no es tanto el diagnóstico que me han dado de un cáncer, sino que no me mirara el médico, ¿no? Es decir, no tener, no sé, ese acompañamiento emocional. El hecho de sentirte solo o sola frente al peligro, ¿no? Como desprotegido, ¿no? Y además iremos viendo, pero muy importante, yo puedo estar viviendo esta situación ahora en el presente y de repente sea esto a la vez de que pueda ser potencialmente traumático, sea un disparador, un recuerdo al cerebro de otra situación que yo viví hace 5, 10, 15 o 20 años en las que me siento de la misma manera. Wow. ¿no? Entonces esto es muy importante de cómo el cerebro se va comunicando, cómo las sensaciones, mi cuerpo se va comunicando con mi propia historia. Y eso también justifica que muchas veces tal vez reaccionamos frente a un peligro o frente a una situación de una forma y decimos, ¿por qué estoy actuando de esta forma? Claro, no entiendo qué me ha pasado, ¿no? No entiendo qué me ha pasado. Es que ha sido algo como que de repente es como algo ha salido de mí. Claro. Hay también, ¿no? Todos estos estados disociativos, etcétera, que iremos viendo. Más cositas, cirugías en la infancia sin contención emocional, ¿no? Es decir, se coja al niño, ¿no? Ahora cada vez, evidentemente, hay un cambio, ¿no? Claro. Podemos ver vídeos en redes sociales pues, de médicos, de dentistas, que se le ocurran muchísimo y que no saben lo importante que es esto para que luego el adulto no tenga esas fobias, ¿no? Porque luego, claro, el niño es como obligado, pero es que luego al adulto no lo obligas y de repente dice que no se chequea o no va a revisiones o, bueno, acoso escolar o laboral, rechazo social o discriminación por raza, género, orientación sexual, etcétera. Asaltos, robos, ataques, testigos de muerte o situaciones extremas como accidentes también, separaciones abruptas de las figuras de apego por hospitalizaciones, por divorcios, por mudanzas, instituciones, cambios pues porque se van a otro país, ¿no? Muchas veces, no, es que mi padre pues o es deportista o la empresa le ha trasladado a otro país, claro. Se van los niños y de repente luego llega ese adulto y te dice, ¿no? Es que no me siento en tierra de nadie, o sea, no sé de qué país soy, no sé de dónde, ¿no? Llega cada cumpleaños o cada 3 o 4 cumpleaños, se celebraba con gente nueva.
no tenía ganas de celebrarlo, no tenía ganas de fiesta, porque sabía que si me implicaba mucho emocionalmente, luego iba a sufrir más por perder a esos Por el desapego, amigos. ¿no? Por el de perder esto. Claro. Entonces ahí empiezan a activarse los sistemas de defensa para no sufrir. Entonces luego ese adulto pues seguramente va a tener como relaciones un poco más superficiales, ¿vale? Wow. Y claro, si no lo ha trabajado, si no entiende, simplemente se va a quedar con el juicio o le van a criticar, hija, es que nunca haces nada, es que no vienes, es que... Claro, y es... Pues porque hay una parte de él o de ella que está bajo esa situación. Está vinculado como a ese pasado, ¿no? A esas situaciones vividas. A esos recuerdos, ¿no? Vivencias de guerra, terrorismo, migración forzada, abandono por parte de uno o ambos padres, ¿no? Las situaciones de abandono pues son terribles porque luego esto se va a manifestar muchísimo en el tipo de las relaciones que yo voy a tener, ¿no? Una parte de mí quiere ser querida, deseada, tenida en cuenta, tener una relación, hacer lo que hace todo el mundo, que esto es la frase Obvio. muy típica, y de repente hay una parte de ti que boicotea las relaciones, ¿no? Porque hay una parte de ti que dice, me va a pasar lo mismo. ¿Sí? Entonces, allá hay un boicot hacia las relaciones y de repente cada 2, 3 o 4 años dejo las relaciones, cambio las relaciones, ¿no? Entonces, estos patrones es muy importante, es interesante porque si no la gente se engancha, qué mala suerte tengo, ¿no? Entonces, la suerte existe, pero hay factores suerte, que ¿no? Hay que trabajarla, claro, ¿no? Ahí es. Malos tratos verbales, humillaciones, críticas constantes, partos traumáticos para la madre o el bebé, muy importante, ¿de acuerdo? Pérdida repentina de un ser querido, críticas constantes, humillaciones, falta de atención emocional. Mira, cuando he visto cuando he dicho lo del parto traumático para el bebé... Esto se me ha quedado, te quería preguntar esto. Sí, mira, es que me ha venido un caso, ¿no? que tuve hace años, que ante una situación que no tenía nada que ver, ella ya notaba que cuando ella se estresaba, ¿no? Cuando tenía situaciones potentes, la garganta se le cerraba, ¿no? Era como ella físicamente notaba que la garganta se cerraba. Entonces le pasa un tema y entonces estudiamos la línea de vida y al final... no en el primer momento, porque ella ni le había dado importancia, no lo recordaba, esto cuando preguntas a tus padres, y ella había nacido con problema con cordón umbilical en el cuello. ¡Ostras! Entonces, es muy importante que entendamos que todo, o sea, la historia se ha centrado mucho en la mente, ¿no? En el pensar. Y se ha olvidado muchas veces el cuerpo. Ahora no, ahora ya se ha ido integrando, ya llevamos años integrando el cuerpo y mente. Entonces, el cuerpo guarda memoria. Tú no recuerdas lo que pasó, pero el cuerpo guarda memoria. Entonces tiene mucho sentido que tú vivas una situación potencialmente muy estresante, ¿de acuerdo? Y que de repente tu cuerpo se active, vaya en memoria aquello que ocurrió y se active la misma sintomatología que tú tuviste en aquel momento, ¿no? Y cuando trabajamos trauma, no necesitamos verbalmente que tú te acuerdes de lo que pasó. A veces tenemos que trabajar por sensaciones. Oye, esto me recuerda, no sé, me viene algo de cuando era pequeña, me viene algo de hace 20 años, me viene lo que sea y tengo estas sensaciones. Quédate con eso. Vamos hacia atrás. Justo lo hablábamos antes, ¿no? Que te preguntaba de que si tú puedes, o sea, que si era posible que tú tuvieras un trauma que está como que tú no eres consciente de ello. Tú sabes que hay algo de que no funciona o que en ciertas situaciones se te activa, ¿no? Como una respuesta que dices, no sé por qué actúo de esta forma. Y lo que decíamos antes, ¿no? Que todo esto, tú puedes tener un trauma que a lo mejor no lo recuerdas, pero tu cuerpo, como decías, sí que lo recuerda. Y es como el... Así es, del 0 al 10. 10 lo recuerdo perfectamente, como si fuera ayer, te dicen, ¿no? Esto pasó hace 20 años, pero cada vez que voy a ello es como, mira, se me ponen los pelos de punta, me pasa esto, se me cierra el estómago, me entran taquicardias, vale. Otras personas es, no, a mí no me ha pasado nada. Yo no tengo traumas, yo todo fenomenal, yo a mis padres los quiero mucho, hemos tenido una relación muy normal, ¿no? Y en medio todo un continuo que nos podemos encontrar. Entonces, a veces tenemos personas que intuyen. No lo sé, no lo tengo claro, pero intuyo algo que pasó. No, puede que pasara algo. Claro, otras es, yo sueño con cosas o recuerdo cosas, pero no sé si son reales o me las estoy inventando, ¿vale? Y otra es esa parte de desconexión para protegerme de ese evento tan traumático, ¿vale? Me desconecto, disociación, así no sufro. Entonces todos en algún momento, ¿verdad? Del 0 al 10 nos hemos desconectado, pero cuando eso ocurre, ¿verdad? Ante ese suceso, eso queda guardado en el cuerpo, ¿de acuerdo? Pero no está en la memoria.
Es un sistema de protección. El sistema nervioso está haciendo lo que tiene que hacer, pero es un sistema de protección. Entonces, claro, fíjate, esto lo que nos quiere decir es que las cosas no son como tan claras. No, hay que ir indagando, hay que abrir todo el abanico de posibilidades, porque esto le va a ayudar a la persona a entenderse y a darse cuenta de que las cosas, ¿no? Pues igual no están tan claras, pero son posibles. Porque tú dirías que todo el mundo tiene algún trauma. ¿O hay gente que puede que...? A ver, hay que diferenciar entre trauma, microtrauma y experiencias difíciles, ¿no? Entonces, todo el mundo, de alguna manera, hemos vivido todas estas situaciones de diferente intensidad, pero que nos afectan de diferente, modo, ¿no? Sí. Pues por la resiliencia, por el entorno, por nuestra propia historia de vida, por las circunstancias personales que tengo, tanto económicas, de cultura, de apoyo de personas, ¿no? De si ya he tenido previamente traumas o no, yo lo explico, ¿no? Digo, bueno, podemos tener un esguince. Si dentro de un año me vuelvo a hacer un esguince en el mismo sitio, ya está tocado, ¿no? Entonces ahí tenemos un poco esa diferencia. Y bueno, esto por un lado, cuando hemos dicho situaciones por acción, experiencias, ¿no? que implican. Y luego estarían las experiencias, las situaciones que yo me puedo reconocer traumáticas por omisión. Es decir, no es que me pase algo, sino que lo que no pasó pasa. Y tenía que haber pasado, lo que ocurrió, pero era necesario, ¿no? Y dice, aquí, pues bueno, carencias afectivas, ¿de acuerdo? Esto de, ya sabes que te quiero, pero nunca ha habido como expresión de amor. Y bueno, somos animales sociales que necesitamos el contacto, la mirada, el cariño. Entonces no estamos diciendo que no nos quieran, pero eso es necesario. De seguridad, de validación, que son invisibles, pero son dañinas, como faltas de afecto, contención, consuelo en momentos difíciles. Qué importante esto, porque luego cuando me pasa algo, pues igual mi pareja, mi amigo, mi amiga me van a preguntar qué te pasa, no, nada, no puedo contar, no puedo mostrar mis emociones, porque ya aprendí que si las mostraba no me hacían caso, o me decían, venga, va, que no tienes que llorar por esto, ¿no? Típica frase. Claro, es un idioma que me están enseñando. Yo siempre digo a mis pacientes, bueno, si hablamos de este idioma y no es chino, es porque no me han hablado en chino, no he nacido en chino. Claro. Pues si no me hablan el lenguaje emocional, ¿no? De validación emocional, pues es imposible. Entonces, también hay que tener en cuenta que hace años, ¿de acuerdo? Esto no era visible, no era importante, no había foco, pero ahora ya sabemos las consecuencias. Entonces, nos tenemos que poner a ello, ¿no? Ausencia de cuidado emocional por parte de los cuidadores, es decir, podían dar de vestir, de comer, me llevaban al cole, me peinaban, todo limpia, pero no había juego, no había vínculo, no había conversaciones más allá de los deberes, de qué tienes que estudiar, qué vas a hacer, lo hagas. Más allá del rol, ¿no? Claro, digamos, exactamente, ¿no? Como más cuidados, ¿no? de ese día a día. No haber visto ni escuchado, no haber sido, ¿no? Ni visto ni escuchado ni atendido, no haber recibido ayuda tras experiencias dolorosas. Fíjate que cuando no somos vistos y escuchados y comprendidos, eso también va a afectar a las relaciones, ¿no? Porque yo me puedo situar como muy evitadora y no me comprometo, o apego ansioso muy demandante. Entonces, quiero que la pareja me diga y que me quiere y que le gusto y que está por mí, y entonces ahí en medio el continuo, como decimos siempre, ¿vale? Pero para que nos reconozcamos como una misma situación, es decir, A no lleva B. Es decir, tú has podido vivir esto y es tendente a que tú puedas responder de una manera o de otra. Pero esas dos situaciones no implican que tú hayas vivido lo anterior, ¿no? Es decir, pueden ser por otras circunstancias. Igual has tenido, pues unas situaciones determinadas en la familia, pero luego has tenido unas experiencias en pareja, en el colegio, en el deporte, que te hayan enseñado a ser evitativo, ¿no? Por ejemplo, porque todo se va sumando. Es lo que decías antes, todo como un sumum, ¿no? Exactamente. De cosas. Hablamos del origen porque con los primeros que estamos es con la familia, claro, ¿no? Entonces ahí ya es un patrón muy importante, una estructura muy importante, pero también suman pues, los profesores, los entrenadores, los amigos, etcétera, ¿no? Más cositas. Falta de protección en entornos inseguros, hogares, peleas, adicciones, negligencia, ¿de acuerdo? Necesidades básicas de apego emocional no cubiertas, no haber sido defendido frente a agresores. Muchas veces lo que nos encontrábamos, y seguimos encontrándonos en algún centro todavía, obviamente, por ejemplo, temas de bullying, me agreden y de repente me quitan a mí del colegio, ¿no? El sistema no responde, no se sabe, porque estamos intentando solucionar los temas desde la punta del iceberg, desde el síntoma. Yo siempre digo, el niño que es agredido, hay que ayudarlo.
Pero es que el niño que agrede también. Y hay una tendencia a etiquetar al malo, al que agrede, como lo peor. Entonces no entendemos que detrás de ese niño también está habiendo unos comportamientos, ¿no? Unas situaciones que hacen que se sienta así. Esto no es justificar la agresión. No, para nada. Pero es que el niño lo vamos a cambiar si cambiamos a ese niño a otro colegio y entonces va a agredir a otro niño, ¿no? Entonces no tiene mucho sentido esta situación. Entonces cuando entendamos que la solución no solo está en las decisiones escolares, sino que hay que entender qué situaciones está viviendo ese niño en su casa, que no necesariamente tiene que ser que el padre o la madre sean muy autoritarios y le peguen y le humillen, que también, sino que puede haber otras circunstancias que hagan que él no se sienta visto, ¿vale? Y lo que está haciendo es aprovechar, ¿no? Yo te humillo porque así yo me siento mejor, o me meto contigo, porque igual es que en mi casa pues tenemos el abuelo o la abuela que se está metiendo conmigo por las cosas que yo hago y es mi lenguaje, ¿no? Al final los niños, yo digo, son esponjas. Al final, claro, yo creo que hay que mirar lo que están viendo, ¿no? Esas conductas son aprendidas también, en parte, y otras veces son la respuesta que tiene su sistema a un malestar. Yo siempre digo que un niño que se siente bien no se porta mal, ¿no? Entonces, yo creo que ahí tenemos que reflexionar mucho y darnos cuenta de que la única solución no puede ser cambiar de colegio, castigar, te quedas una semana sin ir al colegio o te quito el móvil. No tiene mucho sentido. Educación y comunicación, al final. Claro, ¿no? Entonces falta ahí, bueno, tenemos ahí un... Luego te preguntaré si quieres por esto, que me parece muy interesante. Bueno, crecer sin espacio para expresar emociones, familias donde no se llora, hay que ser fuerte. ¿Has visto a tu padre alguna vez expresar sus emociones, a tu madre? No, todo bien, no, en casa nunca, no, se gritaba, no lloraba, no. O sea, bueno, pues qué difícil, ¿no? Poder gestionar todo esto, ¿no? Exactamente. Cuando a mí me pasa algo malo, bueno, muchas veces... las familias, me da igual adultos o me da igual chavales, te dicen, no, es que como tenían problemas con mi hermano, pues yo me callé, ¿no? Es decir, o yo me busqué la vida. ¿Por qué? Porque esto lo que hace es, mis padres no están disponibles para mí, o sé que están, pero no les quiero sobrecargar. O sea, ya bastante tienen ellos con este problema como para encima darles yo más dolores de cabeza. O también estoy pensando en situaciones, ¿no? De que falla la salud mental, una depresión, el padre, la madre. Y entonces, en vez de ser cuidado yo, inversión de roles, tengo que cuidar yo a mi madre o a mi padre desde muy pequeñitos, ¿no? O a mi hermana, porque mi madre no puede. Entonces, yo no estoy siendo niña. Luego, claro, etiquetamos a esa niña y digo, es que es muy responsable. Cuidado con esto de soy muy responsable, porque igual lo que le ha tocado vivir está fuera de. También tengo que decir, las situaciones difíciles, traumáticas, no son solamente como una sentencia en plan como que todas las consecuencias son negativas. También hay estudios, ¿no?, que nos destacan, y esto es así, y las experiencias propias, de que también hay resiliencia y también hay cosas positivas de situaciones difíciles, ¿no? Lo que ocurre es que hay a veces que pueden ser unas positivas para unas cosas y negativas para otras, ¿no? Entonces ahí también tenemos que manejarnos con todo esto. Bueno, indiferencia o desinterés ante logros o sufrimientos personales, ¿no? Bueno, es tu obligación, como que nada se te... Lo típico, ¿no? He sacado un 9 en un examen, bueno, es que es lo que tenías que hacer. Exacto. Tienes que ir a por el 10. Eso. O has sacado un 7 y se te compara con otros compañeros, ¿no? Y luego algo muy importante, más que alabar, ¿no? lo que las notas, ¿no?, por ejemplo, que han tenido los niños, pues también es muy importante ayudarles a conectar con cómo se sienten ellos con el número, ¿no? Ya que estamos con números, pues bueno, cómo se sienten ellos con su número y con su esfuerzo y qué les ha llevado a eso. Porque a veces si no es simplemente un check, vale, he aprobado, o he sacado buena nota, y es como para contentar o agradar al adulto. Entonces luego nos vamos a encontrar ese adulto de 40 años en su puesto de trabajo que busca permanentemente el agradar a su jefe o a sus compañeros, o que le digan, muy bien, Willy, muy bien, Yolanda, qué bien lo has hecho. Y es porque nuestro cerebro está acostumbrado a darnos el premio. Entonces ahí no se desarrolla esa capacidad de yo hago mi trabajo, oye, sé que está bien, estoy orgullosa de mí misma, porque nunca me han hablado así. Oye, ¿cómo te sientes bien? Pero qué bien podría ser, ¿estás orgullosa de ti? Sí, mamá, sí, papá, estoy orgullosa, ¿no? Y si ya cogemos y bajamos al cuerpo y le decimos, oye, ¿dónde sientes eso en el cuerpo, cariño? ¿No? Y te dice, en el corazón, en el pecho, en el estómago. Qué bueno, quédate con eso, ¿no? Yo sé que
obviamente son palabras que no estamos acostumbrados a hacerlo, pero ahora los padres son capaces de leer cuentos sobre emociones que nuestros padres no nos leían porque no había, evidentemente, educación en esto. Entonces, hay que ir evolucionando, ¿no? Porque si no, esta prevención y esta educación que podemos hacer en niños, luego resulta que la tienen que hacer con 40 años en las terapias. Entonces, yo siempre digo, bueno, a veces tenemos que aprender ahora cosas que teníamos que haber aprendido con 5 años, 10. Niños. Lo aprendemos con 40. Bueno, es lo que hay. Pero tú, que yo siempre intento hacer puentes, tú ahora que tienes hijos, esto que estoy haciendo yo contigo, ¿no? ¿Qué dice esto de ti? Soy capaz, Yolanda. ¿Qué emoción te viene por esto? Orgullo. ¿En qué parte del cuerpo? ¿No? Aquí. Y lo estimulamos, ¿no? Pues que ellos lo puedan hacer ya con sus niños, porque es un idioma que estamos enseñándoles. Qué bueno. ¿Sí? Más cositas y, bueno, situaciones X, ¿no? Que pueden dejar pues fugas profundas, evidentemente, ¿no? Entonces ya vemos que hay situaciones por acción y situaciones por omisión. Y no pocas. Y no pocas. Que hay he dicho muchas... un montón, porque si dices 2 o 3 es como, bueno, a mí esto no me ha pasado. No, claro. Entonces, claro, cuando ven tantas dices, pues yo me siento identificada. Bueno, y que dentro de todas estas hay, vaya, ramificaciones que te puedes ir, vaya. Exactamente, e intensidades y demás. Pero más que quedarnos con la situación en sí es, bueno, yo he vivido esta situación, yo considero que esto a mí me ha afectado de alguna manera, porque hay que hacer la unión. Es que a veces es, bueno, sí esto, pero no, a mí no me ha afectado, ¿no? Y luego resulta que, bueno, si mi padre era muy autoritario, había que hacer siempre lo que él decía, o la madre o lo que sea, pero no, a mí esto no me ha afectado. Resulta que, no sé, si hablaras con los compañeros, los amigos o los hijos, dirían, es que tenemos en casa un sargento. Un sargento. ¿No? Entonces, quiero decir que hay que hilar, ¿no? Una cosa con otra y ver, oye, ¿qué me está condicionando? ¿No? O igual soy rígida, no tolero el error, no sé delegar, ¿no? Y esto es también por la propia autoexigencia que a mí me han trasladado. Claro, cuando yo quizás soy de esa manera, yo qué sé, con 20 o 30 años, igual mi sistema nervioso no está muy cargado. Pero es que ya cuando llego a los 40 años, por ejemplo, pues igual ya está todo súper saturado, ¿no?